Me llamo José Gervasio y así me hice jefe de los orientales. Hace siglos ya, antes de que el Uruguay se llamara Uruguay, nuestro territorio era un lugar muy distinto al que conocemos ahora. Los primeros habitantes eran indígenas, pero con el tiempo llegaron los españoles, quienes colonizaron esta tierra y le pusieron por nombre Banda Oriental. Cuando nació Artigas, el 19 de junio de 1764 en Montevideo, la ciudad era también una fortaleza. En aquellos días vivían en la Banda Oriental españoles, criollos, descendientes de españoles nacidos en América, indígenas y esclavos de origen africano. Al norte de la Banda Oriental, en lo que hoy es el Brasil, estaban los portugueses, quienes quisieron dominar nuestro territorio. En 1810, el Imperio Español empezó a perder el dominio de estas tierras y para 1811 hubo en la Banda Oriental un levantamiento contra los españoles. En ese levantamiento, Artigas surgió como jefe de los orientales. Así se les llamaba entonces a los uruguayos. Él proponía ideas que eran muy revolucionarias para la época. Quería que se declarase la independencia absoluta de España, que se crease un gobierno republicano y que las provincias del Río de la Plata se uniesen en una federación o unión donde cada provincia mantuviese su autonomía o libertad política. También quería que hubiese libertad de comercio entre las provincias y que la tierra se usara para producir. Su idea era que los más pobres y marginados pudiesen trabajar la tierra para que no quedasen desamparados. No todos estaban de acuerdo con las ideas de Artigas y sus enemigos lograron derrotarlo en 1820. Se adentró en el Paraguay, donde vivió desterrado hasta su muerte el 23 de septiembre de 1850. Cabe resaltar que si bien Artigas no logró el éxito en el campo de batalla y sus planes no se implementaron como él quería, muchos se convencieron de que sus ideas eran buenas y con el tiempo muchas de ellas fueron adoptadas. Hola, me llamo José Gervasio y antes de que me hicieran estatuas y me pusieran la cara en las monedas, era un niño como vos. De chico vivía en la Banda Oriental con mi papá y mi mamá. Ellos me mandaban a la escuela con los padres franciscanos. También pasé mucho tiempo en la chacra de mi padre en Sauce. Me encantaba el campo. Ahí me hice amigo de los gauchos, los charrúas y los guaraníes. Esos amigos me enseñaron a andar a caballo. Viví muchos años con los indígenas. Me hice muy amigo de otros niños como yo. Me enseñaron muchas cosas, como por ejemplo a cazar ñandúes o a llevar ganado a la frontera para venderlo. Como conocía mucho la vida de campo, de grande me hice blandengue. Los blandengues eran unos soldados que cuidaban que los portugueses no se metieran a robarnos el ganado a los de la Banda Oriental. Ahí me sirvió todo lo que aprendí de mis maestros curas, de los gauchos y de los indígenas. Una vez en la frontera vi a un portugués que tenía un esclavo de Montevideo. Su nombre era Joaquín Lencina, aunque todos lo conocían como Ancina. Decidí comprarlo y desde ese momento Ancina me acompañó siempre, como soldado y como amigo. Hasta payaba defendiendo mis ideas. La verdad es que siempre fui muy sociable. Me gustaba armar bailongos y tocar el acordeón. Muchos amigos me pidieron que fuera el padrino de sus hijos, a lo que yo decía que sí con gusto. Incluso adopté como hijo un guaraní llamado Andrés Guacurararí, a quien todos llamábamos Andresito. En su momento vinieron los tiempos de guerra. Ya no queríamos ser una colonia de los españoles. Yo me ofrecí para dirigir a los orientales. Pronto todos me seguían porque sabían que yo siempre me preocupaba por ellos. Una vez hicimos un éxodo, una emigración en masa, porque teníamos miedo de lo que podían hacer los europeos si nos quedábamos cerca de Montevideo. Fue difícil, pero hice todo lo posible para proteger a los que me acompañaban. Caminamos cerca de 2 meses hasta que al final armamos un campamento como de 10.000 personas, allá por Salto. Me querían mucho los gauchos, los indígenas, los negros. Para mí era importante que los más infelices fueran los más privilegiados. Una vez organicé una asamblea e hice algo que ningún español hubiera hecho nunca. Invité a mis amigos indígenas. Yo mismo los recibí personalmente cuando llegaron. Lo que yo quería era que el pueblo fuera libre, que todos fueran iguales y que la gente se sintiera segura. Leí muchos libros que hablaban de esto y con mis amigos escribimos unas instrucciones para que todos los pueblos del Río de la Plata pudieran ser libres, iguales y seguros. Muchas personas se sintieron inspiradas por mis ideas. Algunas de esas ideas se las conté a mis amigos en un lugar que se llama Purificación.
Por ejemplo, yo había estudiado pero mucha gente no podía, así que defendí la idea de que todos deberían tener la posibilidad de ir gratis a la escuela. Cuando estaba en purificación, tuve otra idea. Había que mejorar la situación de la campaña, ayudando a los más necesitados. Hice un reglamento para que se les diera terrenos a los más pobres a fin de que trabajaran la tierra. Así ellos podían tener una forma digna de ganarse la vida. Mis ideas fueron un éxito. A pesar de que había gente que no estaba de acuerdo con ellas, poco a poco la mayoría se fue convenciendo de que valían la pena. Eso me demostró que las buenas ideas hay que defenderlas siempre. Aunque mis ideas iban avanzando, había algunos poderosos en Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo que no estaban de acuerdo. Como ellos no creían en la igualdad de los pueblos del Río de la Plata, mandaron ejércitos para derrotarme. Al final me vencieron y me tuve que ir a vivir al Paraguay. Algunos amigos, entre ellos Ancina, me acompañaron. Allí me dediqué a cultivar la tierra y formé una familia, como había hecho antes. Todos los vecinos me querían porque yo les daba de lo poco que tenía.